Buenos días, ¿cómo están? Esto es Maná del Cielo. Dios les bendiga a todos. Hoy con un mensaje realmente muy interesante, como todos los mensajes de la palabra. Pero este mensaje te va a dejar meditando así como cuando lo estaba meditando, lo estaba leyendo, lo meditaba el mensaje. Y bueno, es muy interesante porque habla mucho del libro de Job. Habla de las maldiciones en las cuales en el Antiguo Testamento, maldiciones de 3 y 4 generaciones, que dice que Dios visita los hijos, ¿no? Y bueno, y estamos en esa tela de juicio todavía entre si Dios castiga a los hijos por los pecados de los padres o no, como pasó en Ezequiel. Pero este es un tiempo anterior a ese, así que se tomaría, ¿no? Después que en la época de Jesús como que todo eso fue cambiando, pero hoy en día vemos que muchos juicios que están pasando vienen contra la iglesia. Dice la palabra que tanto justos como injustos vamos a vivir el juicio de Dios. Y con amor o con dolor Dios nos llama a que nos acerquemos de vuelta a Él. Así que bueno, vamos a compartir la palabra, si estás de acuerdo, una oración cortita para poder entrar en su palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque estamos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que descienda tu Espíritu y que tú nos des el discernimiento en la palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que esté ahí enfrente, Señor amado, de la pantalla, y que bendigas a las iglesias, Padre, a cada una, Señor, de las que enseña tu palabra. Bendice, Señor, en este día, sana a los enfermos, Padre, dale fuerza a aquellos que no la tienen y al desvalido, Padre Santo, que tú lo levantes. También te pedimos, Padre Santo, por aquellos, Señor, que están lejos en el camino, por los niños, Señor, porque de ellos el reino de los cielos. Y que tú bendigas esta palabra. Amén y amén. Bueno, ¿por qué Dios dejó a Satanás cercarlo a Job? Una parte interesante, ¿no? ¿Por qué Dios le permitió a Satanás? Y vamos a entrar en la palabra para entender esto, pero antes vamos a ir a lo que dice la Biblia sobre las maldiciones generacionales. Vamos al libro de Éxodo 25, ¿no? Donde dice que Dios visita hasta la tercera generación, visita 3 y 4 generaciones, pero vamos a ir mejor a la palabra, así lo leemos correctamente como está. Éxodo 25. Éxodo acá está, 25. Listo, ahí está. Dice, no te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces interpretamos que por la palabra Dios visita la maldad y juzga acá a los padres de los que lo aborrecen, dice. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, dice, hasta la tercera y cuarta generación. La maldad de los padres sobre los hijos visita Dios, 3 y 4 generaciones. Porque Abraham le dijo, te bendeciré por 1000 generaciones. Miren el amor tan grande que Dios tiene, ¿no? Que por un lado Dios, cuando estamos bien con Él, nos bendice 1000 generaciones, pero solamente son 4 generaciones de castigo por el pecado que un padre comete. Dios visita a sus hijos y a sus nietos también, ¿no? Entonces esa sería la primera parte que quería tratar, que muchas veces va a pasar en la vida del cristiano y no cristiano, pero en realidad del cristiano, porque Dios de alguna manera está buscando que aquellos que lo aborrecen, porque así se siente Dios cuando nosotros lo abandonamos a Él, que estamos aborreciéndolo a Él, que lo estamos despreciando, y dice que Dios es celoso de nosotros. Entonces, con amor o con dolor, Dios nos va a llamar, aunque parezca malo, porque cualquier persona te puede decir, pero ¿cómo Dios va a permitir un castigo así? Entonces Dios no es bueno. Pero en realidad los que no somos buenos somos nosotros. Si pensáramos en nuestros hijos, si pensáramos en nuestra familia, jamás nos despojaríamos del amor de Dios. Vamos ahora al libro de Éxodo, ya está. Dios desafía a Satanás. Hay una disputa, ¿no? Vamos al libro de Job, porque hay una disputa interesante ahí, ¿no? Job. A partir
capítulo 1, versículo 9, dice: respondió Satanás a Job, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado en la tierra. Y me quedo con la parte donde dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa? Entonces vos te pones a pensar y decís, Satanás sabía muy bien, cuando estaba dando vueltas la tierra, que le pregunta, ¿no? Cuando Dios le pregunta, dice, ¿dónde estabas? Dice, dando vueltas a la tierra, le dice Satanás. Y Satanás siempre está en nuestra vida dando vueltas, en la vida de cada persona, ya sea cristiano o no cristiano, es lo mismo, somos creación de Dios. El asunto acá es que el cristiano conoce el secreto, el cristiano está amparado por la mano de Dios. Acá lo que te demuestra que Dios cuida a sus hijos de una manera especial, hace un cerco para que Satanás no pueda tocar tu vida, no pueda tocar tu familia, ni tu economía, ni nada. Dios te protege. Pero en este tiempo, en ese tiempo donde Satanás se presentaba en la reunión de ángeles y venía y acusaba a los hijos de Dios. Dice que nuestros hermanos los acusan, decían, ¿no?, los ángeles en una parte, el acusador de nuestros hermanos. Y Satanás siempre va a acusar. Satanás siempre va a venir a acusarte a vos, a tus hijos. Quizás vos seas una persona muy cristiana, una persona que congrega, que ora mucho, justa, alejado de todo mal y temeroso de Dios como era este hombre, este varón Job, ¿no? Pero así no tus hijos. Y uno dice, no, pero serás salvo tú y tu casa, yo oro y ya está. No alcanza con esto. La historia acá cuenta y hay pruebas de esto, de que hay maldiciones de 3 y 4 generaciones y que Dios es celoso, porque Dios quiere que estemos en el camino nosotros y en nuestra casa serviremos a Jehová. Entonces, seguimos ahora, esto era el número 10, vamos al versículo 11. Pero extiende ahora tu mano, le dice, y toca todo lo que él tiene, le dice, ¿no? Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Acá el desafío lo aumentaba Satanás. Por un lado Dios le pone el desafío, le dice, no consideraste a mi siervo Job. Y por otro lado Satanás le sube la apuesta, ¿no? Y le dice, bueno, pero vos nunca le tocaste nada, siempre le bendijiste todo lo que tiene, así cualquiera. ¿Para qué te va a necesitar? O sea, porque ¿qué tipo de temor te puede tener Job si vos nunca le pusiste presión en su vida, si nunca le pusiste pruebas, siempre le diste bendición? Entonces, ¿de qué forma el cristiano puede tener temor de Dios o puede tener fe en Dios si no lo necesita? Una persona que tiene todo en la vida, ¿no? Uno se pone a meditar esa parte. Si vos tuvieras todo en la vida, casa, auto, un buen pasar, no sé, no tenés que trabajar, tenés que estar tranquilo en tu casa, ¿qué necesidad tendrías entonces de buscar de Dios? ¿Qué es lo que te movería a querer saber de Dios, a querer buscar de Dios si está bien tu familia, están todos bien? O sea, no tenés ningún tipo de motivo para buscar a Dios. Entonces Satanás lo que le mostró a Dios en ese momento, la pregunta fue esa: ¿qué tipo de temor te tiene Job a vos? Si vos lo bendijiste siempre, nunca tuvo una necesidad de buscarte real. ¿Qué tipo de temor, qué tipo de fe puede tener en vos? Pero ahora sacale, presionalo, quitale todo lo que tiene, vas a ver si no te maldice. O sea, Satanás demuestra de que muchas veces el ser humano dará todo por lo que tiene, por su vida. Satanás mismo lo dice, el hombre dará lo que tiene por tener todo lo que tiene el mundo. Por eso cuando tiene la tentación de Jesús, cuando Satanás lo lleva al desierto, Satanás le ofrece los reinos de la tierra, Satanás empieza a demostrar que Satanás siempre te va a ofrecer justamente todo lo que vos querés tener y nunca tuviste. Te va a ofrecer el mundo, te va a ofrecer los placeres, te va a ofrecer todas las cosas que vos querrías tener. Todo lo que tiene el mundo, él te lo va a ofrecer a vos. Así que, entonces esto era el versículo 11. En el 12, escuchen bien, y le vamos a saltear porque es muy largo, le dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová.
Entonces, tenemos que entender que Jehová, que Dios, lo autoriza a hacer como dijo él. Anda y hace como vos decís, le dijo, pero no toques su alma, no lo mates. Entonces Dios le dijo, te dejo hacer hasta acá, pero más de eso no. Podés tocar sus bienes, podés tocar su familia, podés tocar su salud, pero no lo mates. Tenía autoridad para hacer un montón de cosas, pero no matarlo. Entonces quiere decir que Dios guarda a sus hijos en el medio de la prueba, por más que Satanás esté rodeándote, que te esté dando enfermedad, que esté tocando tu familia, que esté tocando la economía, todo, pero hasta un cierto punto Dios no lo va a dejar hacer más que eso, porque es un desafío de fe, porque Dios tiene que probar de que vos estás con Él celosamente, como Él lo está de vos, porque el Señor nos ama a nosotros y se duele cuando nosotros lo despreciamos, cuando nosotros utilizamos nuestro tiempo para el mundo y no para Él. Bien, entonces entendemos entonces que... Y en el versículo 13 dice, y aconteció que un día sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito. Comían y bebían vino en la casa del primogénito. Ahí comienza el tema. Porque nosotros podemos decir, pero comían y tomaban vino, pero no, comían y bebían y hacían banquete. El punto es, lo trasladás a esta era, y es lo mismo. Se juntan en una casa los hermanos, van, comen, beben, y el vino trae lo que ya sabemos. Abre puertas en un montón de cosas, el vino, la cerveza, los placeres. Vamos a los placeres terrenales. Abren puertas a un montón de pecados, a un montón de maldiciones. Y en una casa cristiana, en una casa donde el padre busca a Dios, como Job, que oraba por si sus hijos, dice en las primeras partes, si sus hijos pecaban, maldecían a Dios. ¿Por qué? Porque un padre siempre conoce a sus hijos. No podemos decir, no, yo no sabía que mi hijo... Podemos no conocer alguna pequeña cosa, pero la intuición de padre nos dice muchas veces qué es lo que está pasando, cuál es el motivo, por qué nuestro hijo está actuando de una manera o de otra. A veces no está el tiempo porque uno trabaja todo el día y nunca sospechó, pero nunca se le dio por entrar en esa parte. Por eso Dios nos dio los hijos para que nosotros les enseñemos, los disciplinemos y les forjemos el camino en Cristo. Ahora, vamos a saltar ahora al 1.13, ya está, 1.18. En el 1.18 dice, escuchen bien, Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas que estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos, comiendo y bebiendo vino otra vez. Y te lo vuelve a decir. ¿Cuál fue el pecado realmente? Porque uno puede decir, no, pero porque tome en la comida un poco de vino, Dios no te va a matar, porque si no mataría a todo el mundo. Exactamente, tenés razón. Pero acá te está describiendo cómo ellos, no dice que compartían una mesa cristiana, no dice que oraban como su padre, por sí, no dice eso. Dice que ellos se apartaban y se juntaban en la casa de los hermanos, del primogénito, más explícitamente. Y Dios habla muy bien, muy celosamente de los primogénitos en la Biblia. Tienen una importancia como unción, una importancia como separado. El primogénito es el separado, es el que Dios separó tanto en humano como en los animales. Siempre Dios lo separó con una cierta importancia, ¿no? Míos son, dice el Señor, todos los primogénitos. Y fíjense cómo acá los hijos no hacían caso al padre, porque acá te vas a dar cuenta de que los hijos vivían de banquete en banquete y el padre apartado, haciendo lo que tenía que hacer en el camino de Dios. Pero hay momentos en la vida que nuestros hijos necesitan corrección y si nosotros no los corregimos, y ahora lo vas a entender cuando lleguemos a la parte de los salmos, los proverbios, ahí dicen cómo tenemos que criar nosotros nuestros hijos. Pero bueno, ahí vamos a entender recién toda esta parte. Bien, entonces, vamos a ir ahora al libro de
Entonces nos queda claro que estaban comiendo y bebiendo, ese fue el punto. Por eso Satanás pudo entrar por ese lado. Satanás pudo ir en contra del pecado. Dice que Dios es santo en el Deuteronomio, cuando habla con Moisés, dice que sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y cuando no hay santidad, cuando hay pecado, Dios no mora donde hay pecado. Y Satanás puede entrar porque dice que el pecado lleva a muerte. Entonces, ¿quién se encarga de eso? Vamos ahora al libro de Salmos. Vamos a los Salmos, Salmo 127. Está acá nomás, al ladito de Job. Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127 dice, ahí lo encontré. Salmo 127, 3 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Es la herencia de Dios, los hijos. Es la heredad de Dios, los hijos. Y cosa de estima el fruto del vientre. Son dos cosas importantes. En el vientre de la mujer es la estima de Dios, que es un premio que pone en el vientre de la mujer. Es la estima de Dios. Y herencia de Jehová son los hijos. Es la herencia de Dios mismo. Es de Dios. La herencia de Dios es de Dios. ¿Qué es una herencia? Es algo que se hereda de Dios. Heredamos de Dios una parte tan importante que es de Dios. Lo heredamos, pero no es nuestro. Es de Dios, es la heredad de Él. Es como si Dios nos prestara algo un tiempo solamente y nos da un trabajo sobre eso. Vamos ahora en Deuteronomio 28, 18. Vamos al Deuteronomio rápidamente. Vamos a ir al Deuteronomio. Acá tenemos Deuteronomio 28. Es muy conocido, 28, 28.7. 28.4, perdón. Bendito el fruto del vientre, de la tierra y bueno, de todos los demás, de las bestias, pero bendito el fruto del vientre. Y en el 18, 28, maldito el fruto del vientre. Bien, vamos a seguir buscando. Génesis 9:7, fructificad y multiplicaos. Es lo que Dios, la bendición que Dios dio, ¿no? Que Dios dijo que se multipliquen y que se fructifiquen. Después vamos a Colosenses 3:20. Y en Colosenses 3:20 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es lo que agrada a Dios. Que es lo mismo que decir, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Trasladado con otras palabras es lo mismo. Los hijos solamente hacen esto, respetan a sus padres o los honran cuando conocen la palabra. No podemos pretender de que los jóvenes de esta era, que no han sido hijos de cristianos, no han conocido la palabra, porque dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque nos hemos mezclado con otras razas, nos hemos mezclado con otras naciones que lamentablemente viven en el mundo, viven con las cosas que el mundo ofrece, con la modernidad. ¿Viste la modernidad cuando dicen que la moda viene de Estados Unidos, que la moda viene de Egipto, que la moda viene, bueno, la moda en la ropa, la moda en la música? Satanás ha utilizado todos estos medios para confundir al hombre, para llevarlo a la perdición, con la fama, con el dinero, con la vestimenta, con toda la vanidad de vanidades, como decía Salomón. Colosenses 3:20, obedeced a vuestros padres. Así que podíamos pretender esto si los hijos tienen conocimiento en la palabra. Ahí está el punto. Nuestros hijos tienen conocimiento en la palabra, entienden lo que es honrar al padre y a la madre y a las autoridades, porque fueron puestos por Dios, tanto los padres como las autoridades. Y si ellos no saben esto, están faltando un mandamiento, y la ley es la ley. Jesús dijo: no he venido a quitar la ley, a abolirla, sino a hacerla cumplir. Tenemos que cumplir una ley, hay que entender eso. No somos salvos por la ley, sino por la gracia. Pero no por eso quiere decir que yo voy a hacer lo que yo quiero, total, ya muero y me voy al cielo. No,
no es así. Mateo 18:6, el que haga tropezar a un pequeño, vamos a ir, Mateo 18:6, vamos a ir rapidito a Mateo 18:6. Mateo 18:6, está muy interesante el tema. Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. A veces compara a los niñitos con los cristianos espirituales, pero vamos a los niños que no han aprendido la palabra, los niños que no fueron educados en el Evangelio, aquellos que no conocen, no disciernen entre lo bueno y lo malo, como hablábamos recién. Un niño que no fue adiestrado en el Evangelio, que no ha conocido a Dios, es imposible de que tenga temor de Dios, es imposible de que conozca la ley, de que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero estamos en un tiempo en el cual ya no hay excusas. No hay excusas porque el Señor está por venir y no tenemos tiempo que perder. Hay que enseñar el Evangelio a grandes, a niños, a ancianos, a aquellos que no han conocido. Tenemos que llevarles la palabra. 18:16 de Lucas. 18:16 de Lucas dice esto mismo. 18:16. Dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. De ellos es el reino de los cielos. Déjenlos venir a mí, dice. Y muchas veces nos tenemos que poner a pensar en esto. Hay cristianos, hay personas que conocen el Evangelio y se han alejado de Dios. Cristianos que se apagaron y dejaron de congregar, dejaron el camino. Y cuando las abuelas, cuando las tías los quieren llevar a la iglesia o algún amigo los quiere llevar a la iglesia, se enojan y no quieren. No quieren. ¿Y los ponen en qué? Los ponen en el fuego a sus hijos. En el fuego mismo, porque saben que todo esto va a terminar, conocen la verdad y están haciendo ¿qué? Haciendo pecar a sus hijos, haciendo caer la maldición sobre sus hijos. No dejan venir, pero los tropiezos, como dice acá la palabra, el niño no va a tener la culpa porque el niño es inocente, no sabe esa parte. Pero el cristiano, aquel que conoció la palabra, le niegan al niño que conozca, le niegan el camino, que pueda ir a Cristo, seguir a Cristo. Por eso es muy importante que nosotros dejemos a los niños que vayan a la iglesia, que congreguen, que aprendan la palabra, que se aferren al camino de Dios. En este tiempo, que no me vas a dejar mentir, es un tiempo necesario, un tiempo donde hay mucha violencia, un tiempo donde están matando muchos jóvenes, un tiempo donde el enemigo está quitando vidas de los jóvenes por enfermedades, por abusos, por violencia. Está desatada una violencia terrible en el mundo. Y solamente Dios puede guardar tu casa, tus hijos, pero para eso nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, cuidarlos, y la manera de cuidarlos, porque no podemos cuidarlos las 24 horas del día, la manera de cuidarlos es enseñarles el camino de Dios y ponernos en manos de Dios. Esa es la forma de cuidar a nuestros hijos. Vamos ahora a Proverbios, vamos al libro de Proverbios que está al ladito nomás de Salmos. Pasando Eclesiastes para atrás, Proverbios 19:18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mire qué comparación que hace, ¿no? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Va a llegar un momento que no hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nuestra propia alma a veces impide que nuestros hijos sean salvos. Tenemos que castigar, es corregir. El castigo es el que corrige. Cuando la plantita se está torciendo y vos le metés a tiempo, mi abuelo lo hacía. Cuando las plantas
de tomate se estaban torciendo, porque eso necesita, el plantín necesita que le pongas hasta que crezca a una cierta altura, le pongas un palito y le ates un hilo para que la planta salga derechita, porque los tomates son pesados y si no tiene un buen equilibrio se quiebra la planta, se seca por lo tanto y no genera el fruto. Y así somos nosotros los padres muchas veces cuando no corregimos a nuestro hijo de chico, de pequeño, cuando tiene todo el peso, la carga, las criaturas van acumulando cosas de la infancia, van creciendo y van guardando recuerdos buenos, recuerdos malos, y almacenan dentro de lo que sería el fruto, almacenan odios, rencores, peleas familiares, un montón de cosas que quedan en la mente y en el corazón de ese niño. Y si no lo tienen a Dios no pueden asimilar todas estas cosas. Dios es el que dice, ponete tu mochila atrás, carga tu cruz y seguime. Entonces, qué importante entender esto, ¿no? Y Proverbios 13:24, vamos a Proverbios 13:24, dice esto, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Qué importante esto, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si yo freno el castigo cuando veo que mi hijo está haciendo algo indebido, freno el castigo y lo dejo que haga lo que quiera, dice que no lo amo, que lo trato como una persona cualquiera, sin estima, no lo amo. Mas el que lo ama de temprano lo corrige, de temprano lo corrige. Qué importante entender que de temprano lo corregimos. Qué importante entender que desde temprano se corrige un hijo, que no hay tiempo, después el tiempo es valiosísimo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, decía Salomón. En Eclesiastes 3 habla del tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de recoger, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar. Hay tiempo para cada cosa, mis hermanos. Pero cuando es temprano, porque quizás no haya un tiempo. Y en la palabra nos enseña eso. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento, mi hermano, que ni vos ni yo vamos a tener tiempo. Y no porque venga mañana el Señor o venga dentro de 5 minutos, porque tu vida tiene un tiempo y la mía también. Hay cosas que no vamos a poder hacer, cosas que no vayas a llegar a hacerlas. Nuestros hijos crecen de chiquititos que los veías y llega un momento que mirás para un costado y tus hijos ya crecieron, están con novias, con un montón de cosas, con su propia vida. Y ya si les vas a dar un consejo te cierran la boca y te dicen, cállate viejo, déjame, yo sé lo que hago. Estos jóvenes de esta era no les podés decir nada porque ellos las saben todas. Todas las saben. Vos le decís algo y te tapan la boca. No, si yo ya lo sé, cállate, déjame, no digas nada. Esa es la diferencia que había entre lo que decían que antes los padres eran violentos, que los padres eran digamos, muy estrictos y muchos se criaban con temor hacia los padres. Pero había un respeto, había un temor, había un sometimiento a los padres. Ahora hay una amistad de los padres con los hijos, donde se tutean, se fuman un porro cada uno. Lo he visto, lo vemos todos los días en la vida cotidiana. No está mal darles amor a los hijos, no está mal compartir con los hijos, charlar, tener una buena relación es hermoso. Pero también cuando uno tiene que corregirlos y enseñarles tiene que ser estricto. No podés doblarte a un costado y que te dé lástima. Cuesta, sí, cuesta, pero lo tenés que poner en práctica. Cuando la planta es chica, lo volvemos a decir de vuelta, cuando es chica, ¿es fácil todo esto? No, no es fácil. Uno quisiera que los hijos toda la vida fueran perfectos, buenos, que todo lo hicieran bien. Pero nosotros fuimos jóvenes también, cometimos más errores que ellos quizá, y por eso queremos siempre sostenerlos para que ellos no los cometan. Bueno, y para finalizar esta prédica, Job 42:13 dice que Dios restituyó los 10 hijos que había perdido Job, los 7 varones y las 3 mujeres. Dios los restituyó, le dio hijos nuevos, porque llegó un momento que, como decía ahí lo que estábamos recién, ¿no?
Cuando uno no corrige de chico, y a Job quizás le pasó esto porque eran grandes, tomaban vino, comían, o sea, los hijos ya se soltaron del padre. Y había cosas que el padre tenía que orar, y a veces nos pasa que vas a tener que orar por tus hijos porque ya son grandes, y porque cada vez que vayas a hablar hay una discusión, no puedas hablar bien, se arman toda una discusión, cállate y te reclaman cosas pasadas y vos digas, mejor no le digo nada porque cada vez que le digo algo es para discutir. Y hay muchas escenas de esto, hay muchos hogares que está pasando esto. Los hijos de los cristianos se han vuelto rebeldes en contra de las cosas de Dios, porque los padres los exasperaron, porque los padres actuaron mal con ellos cuando no estaban en el camino o aún estando en el camino. Padres no exasperen a sus hijos, hijos no irritan a sus padres y bueno, viceversa, ¿no? Hay que estar en un término medio a veces entre las cosas. Es difícil, pero lo que pasó acá fue que Dios permitió que pasara algo que se le fue de las manos a Job, porque Job oraba por si sus hijos maldecían a Dios. Nosotros volvemos otra vez a lo mismo. Como padres sabemos cuándo algo está fallando en nosotros, sabemos cuándo nuestros hijos nos necesitan, sabemos cuándo nuestros hijos están pasando momentos difíciles. Tenemos que andarles encima a nuestros hijos, tenemos que tratar siempre de generarles una confianza para que ellos puedan contarnos todos sus problemas, aunque sean las inquietudes más pequeñas que tengan. Tenemos que saberlo todo nosotros. Nada de ocultar, nada, no, sea lo que sea, vos venís y me lo decís, a ver si lo podemos solucionar a tiempo. No importa, no mientan nunca, porque la mentira lleva por mal camino. Siempre venís con la verdad, no importa la vergüenza, no importa el castigo, lo que importa es la verdad, que vos vengas y me digas y así lo solucionamos a tiempo. Por eso es bueno hacerles entender esto, que no tienen que mentir, no tienen que ocultar, tienen que venir con la verdad. La verdad nos hace libres. Así que bueno, se entiende entonces de que Job fue restituida a su familia, sus bienes, tuvo el doble de todo lo que tenía, Dios le dio todo. ¿Pero por qué? Porque Job valía la pena, era un hombre recto, un hombre derecho, un hombre temeroso y alejado de todo mal. En cambio los hijos no estaban alejados de todo mal, estaban en la perdición, estaban en el camino que están los jóvenes hoy en día, libertinaje, hacían lo que querían. Y eso se entiende por lo que dice ahí, te lo vuelve a aclarar 2 veces cuál fue el error de los hijos de Job, los cuales Satanás se agarra. Y hoy en día hace lo mismo Satanás. Se fija, ¿qué están haciendo tus hijos? Vos podés ir a la iglesia y decir, pero ¿por qué tengo tantas luchas? ¿Por qué tenemos las luchas con nuestros hijos? Porque en una palabra Jesús dijo, los enemigos serán los de su casa, padres contra hijos, no piensen que yo he venido a traer paz, sino que, ¿por qué dijo el Señor esto? ¿Porque quería que se mataran los hijos de los padres? No, porque si no se contradeciría eso que dice amar los unos a los otros. El punto es que dentro de una casa que no está constituida en la base fundamental, en la cementera del Evangelio, que es lo que hablábamos hoy, cuando los hijos no están enseñados con la base del Evangelio, es muy difícil si vos no le enseñás, no les enseñás el temor, no les enseñás por qué el respeto a Dios, no les enseñás los mandamientos, honrar al padre y a la madre. ¿Qué es el honrar? Explicarlo con palabras más abiertas. Honrar al padre y a la madre, honrar las autoridades, respetar las autoridades porque Dios las puso y que eso te alarga la vida. El hecho de que respetes a tus padres dice que Dios te multiplica los años de vida. Mirá los secretos que hay que entender para saber ¿querés vivir más? Hay personas que dicen que compran cremas y todo para vivir más tiempo o para rejuvenecerse más. ¿Sabes lo que te rejuvenece? ¿Sabes lo que te rejuvenece? Como dijo el joven rico, ¿no? Maestro, yo he hecho todas estas cosas, he respetado la ley punto por punto, todo desde mi juventud. No tengo nada que me falte hacer. Así que el punto es ese, el punto es entender, justamente, el punto es entender que Dios restituye las cosas cuando se nos van de las manos a nosotros. No es lo mejor,
Yo no quisiera estar en el pellejo de Job, viendo cristianos que están perdiendo sus hijos o sus nietos que están internados en hospitales o que están pasando por cánceres. Fíjense que hay una particularidad en este tiempo. He visto muchos casos de chicos, hijos de cristianos, de nietos, que están en los hospitales internados porque tienen problemas oncológicos, cánceres, tumores, otros con otro tipo de dificultad, otros han nacido con un montón de cardiopatías, un montón, o con distintos tipos de problemas. Y vos decís, pero ¿cómo nacieron? Porque hay hijos rebeldes. Hay hijos rebeldes y Dios nos trae con amor o con dolor al camino. Porque es malo, no, porque Dios nos cela y nos ama. Porque toda esta película se va a terminar algún día. Te lo digo así en la forma más sencilla, es una película que va a tener un final feliz para algunos y un final triste para otros. Estás a tiempo de aceptar a Cristo, estás a tiempo de entender que los que tenemos que salvar no es tanto a los de afuera en este momento, porque hay gente que está en distintos tipos de religiones, doctrinas, millones hay. Mal o bien creen en algo, pero tu casa se está perdiendo. Antes nosotros salíamos a predicar a las personas del mundo, le predicamos a los vecinos, íbamos más allá, a los hospitales, a las comisarías, a donde sea había que ir. Pero nos estábamos olvidando de lo esencial, que era la casa. ¿Por qué le dice Satanás, le dice ahí, le dice, tú no le has tocado su casa? ¿Cómo es que le dice en esa parte? Vamos otra vez a esa pequeña parte y ya vamos terminando. Dice en el 10, no le has cercado alrededor de él, a él y a su casa y todo lo que tiene, a él y a su casa, no lo cercaste a él y a su casa. ¿Qué es la casa? Los hijos, la esposa, los nietos, no lo cercaste. ¿Y qué es cercarlo? ¿Qué es cercarlo? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Mató a sus hijos, destruyó su vida, destruyó su economía, generó enfermedad en él, generó depresión a tal punto de que no podía sobrellevar más con tanto dolor. Yo no sé si mi hermano, si alguna vez pasaste por dolor o por enfermedad o estuviste postrado en una cama sin ganas de vivir más. Yo lo viví eso. Yo sí lo viví, mi hermano. Cuando salió el COVID, la primera vez que salió el COVID, yo estaba trabajando y me enfermé. A los 3 días me echaron del trabajo, yo postrado en una cama. Y le dije al Señor, Señor, si querés llevarme, llévame, pero sacame esto. Recién nos habíamos mudado. Imagínate, y fuimos por 2 meses ahí y terminamos hace 2 años que estamos en el mismo lugar. Por eso te digo, mi hermano, el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Fue lo que causó en Job. Mató, hurtó y destruyó. Mató a sus hijos, le hurtó su economía, su casa, su familia, y destruyó su vida. ¿Pero qué causa la destrucción? ¿Satanás causa la destrucción? No, Satanás es el oportunista. Satanás es el que está expectante a ver qué haces vos con sus malhechores que andan dando vuelta, porque él no viene a hacer el trabajo ese, los manda a los otros. Está demasiado ocupado en otras cosas más grandes que derribarte a vos. Tiene otras cosas en mente, tiene esos bichos nada más que te manda para que te estorben, te jodan un poquito. Pero para el trabajo del cristiano aferrado como Job, viene él en persona, no manda a su súbdito, porque lamentablemente, como dice, ¿no? el que no hace el trabajo por sus propios medios no confía en los otros. Pero qué importante entender esto, mi hermano, que Dios nos ama y nos anhela, y que entender de que las bendiciones que Dios nos da no son nuestras, no nos pertenecen. La heredad esa de los hijos es de Dios. Tu bendición, tu familia, todo le pertenece a Dios. Actuamos a veces como si todo lo que Dios le pedimos, Dios quiero esto, Dios quiero aquello, egoístamente pensando que algo es nuestro. Entonces tenemos que decir, Señor, necesito esto, porque tú estás entre mí, Señor, entre mi pueblo, entre mi gente. Como dijo Moisés, si tú no vienes, tu presencia no viene conmigo, yo no me muevo de este lugar. Y es verdad, hay veces que no sabemos cómo hacer para tomar una decisión.
¿qué hago? ¿Hago esto o hago aquello? Y a veces me pasa. Y lo dejo en oración y sigo orando y a veces no veo la respuesta. Señor, por favor, contestame de alguna manera. Porque entras en una desesperación, porque esa ansiedad que decís, Señor, vengo orando hace un montón y no encuentro la forma de saber qué tengo que hacer. Y a veces lo mejor que hay es seguir esperando. En algún momento Dios abre esa puerta solo, como cuando estaba Pedro preso y los demás se caen las grilletes, las cadenas. Dios nos va a liberar de esa preocupación y se va a abrir la puerta de la cárcel y ahí vamos a salir, vamos a ver la bendición, vamos a ver la salida. Así que no te preocupes que Satanás ponga enfrente tuyo la puerta cerrada con barrotes, no pasa nada. El Señor, en algún momento nosotros tenemos que seguir clamando, cantando alabanzas. Cuando no sepas de qué orar, ponete a cantar alabanza, glorifica a Dios. Y todo eso se van a caer, las cadenas se van a romper. Así que quiero dejarte con esta palabra que hemos meditado. Tiene que ver mucho con los hijos, con la familia, pero es lo importante. El primer trabajo que tenemos es nuestra casa. Nadie es profeta en su tierra, no, pero sí tenemos siempre que intentar salvar la casa, nuestros hijos, enseñarles, dejarles la semilla plantadita bien adentro, porque esa es la señal en la frente que van a tener, que nunca más se lo van a olvidar. Así que, amados, que Dios los bendiga, los guarde y sepan que todo lo que pasamos en la vida es para bien. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén.